Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41. Dice la bendita palabra del Señor. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartiendo todo lo que tenían. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 45, versión Nueva Traducción Viviente, versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Libro de los Hechos, capítulo 2, Nueva Traducción Viviente. He leído versículo 41 al 47. Buenos días tengan todos ustedes, mis amados. Sean bienvenidos una vez más en esta mañana de hoy, sábado 18 de diciembre del año 2021, a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Hoy venimos a refugiarnos bajo su sombra, nosotros que somos tan frágiles y necesitamos de un Dios todopoderoso que nos sostenga. Bien, hemos venido aquí hablando del capítulo 2 del libro de los Hechos, un capítulo muy interesante, un capítulo que tiene mucho que sacarle, que extraerle, y creo que ha sido bien provechoso el tiempo en el que vamos a paso lento pero seguro de todos estos estudios hermosos que nos permite el Señor, pues precisamente eso, aprender, y no solamente aprender, sino que esto nos lleva y nos fuerza a realmente que la fe se potencie. Bien dice la Escritura misma que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en la medida que uno se va adentrando en estos estudios, pues créame que uno empieza a ver que definitivamente se demuestra si realmente nuestra fe es lo que decimos que es o realmente ha sido infundada. Porque a veces nosotros podemos hablar de una fe infundada. Sí, yo tengo fe, pero porque por ahí me lo dijeron, me lo enseñaron, me la infundaron. O amo a Dios, pero es un amor infundado. Entonces, por lo general, esto nos lleva a pensar si realmente lo que yo digo y lo que yo creo de Dios realmente es veraz, realmente sale de mis entrañas, o simplemente repito como una carretilla porque otros repiten. Entonces mire que tener todos estos estudios a la par
con las circunstancias que uno mismo vive y que ve en otros, estoy hablando de hermanos creyentes en la fe, pues ahí uno es donde la fe verdaderamente uno dice, ¿verdad, Señor, que esto será cierto? Tanta dicha. Por ejemplo, cuando estudiamos Apocalipsis, yo me he puesto a pensar, digo, ¿será que esto sí es posible, tanta dicha? ¿Será que sí un día nos vamos con el Señor? Y no estoy dudando, ni quiero sembrarle duda en su fe. Al contrario, quiero forzarlo a que realmente esto nos lleve a pensar si realmente nuestra fe es infundada o producida. Porque es que mire que la fe es uno de los elementos, de las características del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está hablando de un fruto. Y entre ese fruto habla de la fe, habla de la paciencia, habla del amor. Así que ni el amor ni la fe son infundadas. Deberían ser infundadas, deberían ser producidas. Y el mismo Señor por allá en Juan dijo, yo los he escogido a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, fruto que glorifique a mi Padre y fruto que permanezca. Entonces uno estudiando todos estos estudios, hermano querido, lo fuerzan a uno a reflexionar, a pensar, a meditar, ¿dónde estoy parado? ¿Será que realmente mi fe es sólida, mi fe verdaderamente sale de mí o simplemente fue infundada? Simplemente la he aprendido y ya, repito como un lorito mojado lo que he aprendido o realmente se está produciendo en mí. Entonces, ¿dónde se da esa fe? ¿Dónde se produce eso? Pues en la misma Biblia, menos mal que la Biblia habla sola. Entonces la misma Biblia dice que si el grano no cae en tierra y muere, pues no puede producir fruto. La semilla en las manos del sembrador no sirve así de mucho. Pero cuando la semilla muere primero para el sembrador y cae en tierra y abre, muere a él mismo, al cascarón, y empieza, ahí es cuando puede empezar a producir fruto. Y todo esto me ha llevado a pensar a mí de que en medio de todos estos estudios y como la palabra, la fe viene por el oír, pues hermano, se nos lleva a uno a reflexionar si realmente nuestra fe es realmente o es infundada o es producida. Quiero cerrar ese paréntesis dejándolo ahí a pensar, que piense. Bien, entonces pues aquí lo que vemos es que se empieza a formar la primera iglesia después de todas estas circunstancias. Y vamos a ver algunas características de esta iglesia. Y me llama mucho y poderosamente la atención qué fue lo primero que hicieron, qué fue lo que realmente impactó, qué fue lo que realmente produjo. Antier hablábamos precisamente de lo que produjo la predicación de Pedro. ¿Sí nota? Pedro predicó palabra de Dios y con el Espíritu Santo y no necesitó nada más. No necesitó nada más. Y el mensaje era fuerte, confrontante, porque era prácticamente inclusive implícitamente hasta acusativo. A su auditorio los estaba tildando prácticamente de asesinos, porque les dijo a ese Jesús al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, es decir, Pedro sin pelos en la lengua para decir las verdades. Y mire que esto no produjo que la gente se hubiera puesto brava ni se hubiera ido para otra iglesia, porque no había más, no había nacido todavía la iglesia. Entonces, esto hizo que ellos se sintieran confrontados y realmente reconocieran su error que habían cometido al crucificar a su Mesías. Pero entonces hoy vamos a ver allí, ¿dónde es ese inicio? ¿Qué sucedió después de eso? Se fueron para la casa simplemente confrontados y con la conciencia tranquila de que se habían arrepentido, se habían bautizado y habían recibido el Espíritu Santo y nada más. Vamos a ver qué sucedió de ahí en adelante en esa iglesia primitiva. He leído en Nueva Versión Internacional estos primeros o estos últimos versículos del 41 al 47 y permítame leerlos ahora en Reina Valera 60. Versículo 41 al 47 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Oigan eso. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oiga, yo creo que esta sería la iglesia que cualquier pastor que hubiera querido tener. Yo creo que la comunidad cristiana que cualquier pastor soñaría. Yo quisiera tener una iglesia así, más de un pastor diría. Yo quisiera tener una iglesia así, que predique un sermón, se conviertan hartos, se bauticen de una vez y que tengan esta comunión tan hermosa que vemos aquí en el libro de los Hechos. Otros dicen, es que eso fue para allá, para el libro de los Hechos, es otra época. ¿Será que sí? ¿Será que sí era para allá? ¿Será que era únicamente en ese tiempo? ¿Que ya en este tiempo no? Pues bueno, quizá hemos pensado alguna vez que nos hubiese gustado inclusive participar allí en la plenitud del poder y del amor de la primera iglesia cristiana allí en Jerusalén. Quisiéramos haber estado allí, muy posiblemente haber sido miembros de esa iglesia, o haber sido el pastor de esa iglesia, o el diácono de esa iglesia, el servidor de esa iglesia, qué sé yo, disfrutando de ese gozo que surgía allí, de esa comunión que surgía allí, de ese dominio de la carne, porque aquí no está hablando de la carne, había una santidad tan tremenda que sencillamente se manifestaba por la abundancia del Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Pero aterricemos. Es lamentable que veamos tan poco en nuestros días y hablemos tan poco en nuestros días de la victoria del Espíritu en nuestros tiempos. Pero hemos de aferrarnos firmemente a una gran verdad. Dios no da su Espíritu por medida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo que se manifestó de tal manera, no solamente por el hecho de que hubiesen hablado en lenguas, la glosolalia, en este caso idiomas o dialectos de acuerdo a la lengua koiné de cada uno de los que estaban allí, no solamente eso, sino lo interesante fue lo que sucedió después, lo que vino después de ese evento. ¿Qué sucedió después? Pues lo que sucedió después, así como vemos los resultados de esa manifestación del Espíritu Santo hace 2000 años allí, pues hermano, como el Espíritu Santo Dios no lo da por medida, puede ser la misma intervención en el día de hoy. Por supuesto que hoy el Señor muy seguramente no nos va a poner a hablar en arameo ni en griego porque ya no se necesita tal vez, pero hay unas manifestaciones muy internas del corazón donde lo primero que veo aquí es la unidad. La unidad. Y muy bien dijo el Señor en su oración al Padre en Juan 17 cuando oró por Él mismo, por sus discípulos y por la iglesia. Y cuando oró por la iglesia, mire lo que dijo: Padre, oro porque sean uno, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Mire que hace 2000 años el Señor ya estaba pidiendo por la unidad de la iglesia. El Señor ya sabía que nosotros de la iglesia de este tiempo íbamos a ser así. El brazo por un lado, la mano por el otro, el pie por el otro, cada uno haciendo como quiere, nadie se quiere someter a nadie. Es decir, una recocha completa en la iglesia de hoy, perdónenme la expresión. Un desorden total. Todo el mundo mirando a ver quién tiene más, quién hace más, quién tiene la iglesia más grande, la más bonita, la más lujosa, quién tiene más creyentes en la iglesia. Todo eso es lo que se ve hoy en día, hermano. La pura iglesia de la Odisea, rica materialmente, porque la iglesia de la Odisea era rica y tipifica la iglesia apóstata de estos tiempos. Entonces mire que no es nada extraño y se podría volver a anhelar esa manifestación del Espíritu Santo de hace 2000 años.
Eso de que eso fue para ese tiempo y para esa época, hermano, eso es la mentira del diablo que le ha querido meter a la iglesia precisamente para mantenerla ya orillada, para que no se levante en poder, hermano, a buscar realmente la intervención divina del Espíritu Santo en medio de lo que hacemos. Porque a veces se nos van los años y ahora que estamos en balances, ¿no se ha dado cuenta usted que otro año más y más de lo mismo y no se ve nada? Y no se ve nada a veces ni en nuestras propias vidas, ni en nuestras familias, ni en lo que hacemos. A veces como que pareciera que más bien vamos en reversa. Entonces, hermano, esto nos debería llevar a pensar si es que realmente esa glosolalia, esa manifestación, esa intervención del Espíritu Santo de hace 2000 años con la iglesia naciente fue que menguó en su poder. Es que ya se destiñó o su fecha de caducidad ya se dio. Deberíamos pensar en muchas cosas de ese tipo, hermano querido, porque yo creo que el Señor nos da su espíritu por medida y de que su plenitud puede volver a manifestarse. Yo creo en eso, soy un convencido en eso y que la culpa no es del Espíritu Santo que haya menguado en su poder. Muy seguramente somos nosotros, empezando porque estos duraron orando allí. Eran gente de oración, estaban allí. Ellos todavía no tenían claridad qué iba a suceder después, pero era una gente que estaba allí. Y triste es decirlo, pero hoy en día ya no hay tiempo ni para orar, ni siquiera para eso. Uno se pone a mirar y en estos espacios de bajo la sombra del Omnipotente, hermano, no sé cuánta comunidad tenemos en nuestra iglesia, pero uno siempre ve por ahí 8, 7, 6, y el resto, es que estoy ocupado trabajando para mi reino. Bueno, son cosas que pasan, entonces, pues así el Señor no va a intervenir, créame que no. Entonces, una vez que se quiten esos obstáculos, yo los llamo obstáculos de la carne, y al rendirnos de nuevo ante el gran hecho de la cruz y de la resurrección, si no podemos trasladarnos físicamente a aquella época como tanto lo añorábamos, por lo menos podemos estudiar con un corazón humilde la descripción que aquí tenemos. Y para reflexionar en esto, mi querido, esto no lo podemos dejar simplemente en un estudio. Yo dije al comienzo de estos estudios de Hechos que este libro nos iba a retar. Que nos iba a retar. Y si usted tiene una agenda de propósitos para el 2021, pues vaya anotando, vaya tomando nota, vaya agregándolo a la lista. Sí, Señor, yo el otro año quiero ver cosas sobrenaturales, cosas que sobrepasen mi razón y mi lógica. ¿Qué tengo que hacer? Dijo Pablo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Que podamos disponernos, no que esperemos simplemente que otros hagan, sino que usted sea actor, hermano querido, también instrumento en las manos del Señor para transformar y cambiar su entorno, su medio ambiente, hermano querido, su metro cuadrado, donde usted se para. Que un día, hermano, cuando ya no estemos en esta temporalidad, si el Señor se demora otros 2000 años en volver, puedan hablar de usted, hermano, y puedan después decir, oiga, qué bueno lo que hizo Pedro, como en este caso, han pasado 2000 años y aquí estamos, Pedro nos tiene aquí sentados hablando de él. Ah, qué tremendo eso, qué bueno que nosotros podamos realmente sembrar para algo que trascienda. No que nos quedemos acá diciendo cuántas casas y carros dejó mi abuelito, mi papá, y agarrados unos con otros a ver cómo nos queda, a ver a quién le queda más. No, mi querido, qué bonito que podamos realmente rendirnos ante el Señor con un corazón humilde y reconocer y anhelar, ¿por qué no?, que esta manifestación de lo que vamos a estudiar pueda volver a nuestras comunidades cristianas, pueda volver a nuestra comunidad como pueblo de Dios. Hoy desafortunadamente el pueblo de Dios ni está unido, ni está en comunión, y mucho menos participando de lo que el Señor quiere que participemos. Dios nos ayude. Entonces, todo lo que vemos en este maravilloso pasaje brota precisamente de la proximidad de la cruz y de la resurrección y de la plenitud del Espíritu. Hay tres elementos importantísimos allí. Es decir, por un lado está la cruz, porque si no hubiese cruz, no hubiese habido gloria. Si no hubiese habido muerte, no hubiese habido resurrección. Entonces, para que se diera y se produjera lo que el Señor había prometido cuando dijo, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, enviaré del Padre al otro Consolador. Entonces, ese les conviene que yo me vaya, que dice Jesús, la ruta para irse
hacia donde él decía que se iría a ir, pues era la cruz, era el filtro de pasar por la cruz para luego pasar por el filtro de la resurrección y la glorificación para que viniera la manifestación del Espíritu Santo, que era lo que necesitaban estos hombres comunes y corrientes como un Pedro, que era un hombre tosco. Más adelante vamos a ver cómo los tildan el Sanedrín, los pupis, los estudiosos, los letrados, los rabinos, los escribas, los fariseos. Vamos a ver cómo es que los van a tildar a este grupito de personas que el Señor eligió para que se iniciara una iglesia. Y vamos a ver cómo los van a tildar. Le adelanto, les dicen estos hombres sin letras y del vulgo, queriendo decir en nuestro lenguaje, de la chusma, gente que nadie daría nada por ellos. Pero mire cómo el Señor intervino en lo sencillo. Es que así es el Señor. El Señor no busca lo rimbombante, que lo impresionemos. El Señor obra en lo sencillo. Lo grande del Señor está en lo sencillo, no en lo que ante nuestros ojos humanos es grande, rimbombante, que wow, mire cómo hicimos. Y, el Señor no se impresiona con eso. El Señor obra en lo grande de Él, en lo sobrenatural de Él. Es en lo sencillo, donde casi ni se ve. ¿No dijo el mismo Señor? Cuando ore, váyase allá para el lugar secreto, donde nadie lo vea, chino. Tranquilo, que lo que usted haga en secreto, yo te lo voy a recompensar en público. Entonces mire que así funciona el Señor, hermano. Entonces, todo esto brota de allí. El filtro era la cruz para poder pasar por la resurrección, la glorificación y que viniese la manifestación del Espíritu Santo. Y algunas de las prácticas de aquellos primeros tiempos tenían que modificarse necesariamente. Empieza a surgir la iglesia, empieza a correr, y al extenderse la iglesia bajo la dirección de los apóstoles y de la comunión o de la dirección del Espíritu Santo a través de los apóstoles, pero los principios, oígame bien, dije los principios básicos quedan como normas permanentes para toda verdadera iglesia. ¿Hubo cambio dentro del tránsito del desarrollo de la iglesia? Por supuesto que sí, de acuerdo a la época, pero el principio se sostuvo, se mantuvo. Es decir, el Espíritu Santo, lo que he venido diciendo, sigue siendo el mismo. Se puede seguir manifestando de maneras sobrenaturales a través de personas naturales de una manera sobrenatural, valga la redundancia. Sin embargo, y en nuestro tiempo, en nuestra época, donde puede Dios mismo llamar la atención de que Él no ha pasado de moda, de que Él no es añejo, de que no es moderno, es eterno, y que Él está todavía vigente y interesado en su mundo, interviniendo a través de su pueblo, ese pueblo que compró con su propia sangre y que lo puso aquí en esta tierra para que fueran luminares, fueran luz y fueran sal en medio de un mundo caído. Hermano querido, tenemos un privilegio tan grande, pero que tan tristemente decirlo, lo hemos menospreciado, lo tenemos tan en poco, no nos interesa, que hagan otros, que otros sean los que intervengan en esto, pero nosotros, hermano querido, somos pueblo de Dios, y como pueblo de Dios, así como el Señor usó al pueblo de Israel para que las naciones conocieran de ese Dios de Israel, hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día nos puso a nosotros para que la gente conozca el pueblo de Cristo. ¿Quién es el pueblo de Cristo? Nadie sabe, nadie conoce. Y hermano querido, y nosotros estamos allí simplemente muy distraídos. La iglesia de hoy está muy distraída, muy encarretada, muy enrollada, trabajando para su propio reino. Qué triste decirlo, pero es la gran realidad. Así que será precisamente por volver a beber en ese manantial de Pentecostés. Si lo anhela, volver a esos tiempos, decirle: Señor, que algo suceda, sacúdeme, Señor, quita, Espíritu Santo, y quema lo que no te pertenece de mí, y vuelve otra, Señor, a avivar esa llama del Espíritu en mí, que vuelva otra vez a tener vida espiritual en mí, para que pueda impactar allí en ese metro cuadrado donde me paro. ¿Lo has orado? ¿O estás orando ahorita? Señor, que me llegue buena prima, que me llegue buena plata, que pueda comprar los jeans, que pueda comprar la lechona, que pueda comprar el pavo? ¿Eso es lo que estás orando? ¿Sí? Eso es lo que estás pidiendo ahorita como pueblo de Dios. Que me suban el sueldo ahora sí en el año entrante, que pueda hacer mejores negocios. ¿Cuál es tu petición, hermano querido? Lo estoy retando, mi querido. Señor nos está retando. ¿Qué queremos para el otro año?
Seguir en la misma, mirando la misma rueda, como dijo alguien, dándole vueltas como un viejo carrusel en el mismo círculo vicioso. ¿O queremos verdaderamente ver la gloria de Dios en este 2022 que viene? ¿Será que sí? Aquí no tenemos algo que se produjo en un momento y que entonces se fue para siempre. No fue algo repentino, no fue algo que vino y sí fue una experiencia pasada, no, sino que es algo que ha de relacionarse aún con las actividades y los problemas inclusive de las iglesias del siglo XXI. El mismo Espíritu Santo de ayer fue el mismo de hoy, es el mismo, la misma escritura lo dice. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ayer y por los siglos. Es inmutable, no cambia, no varía en su poder. Así que necesitamos reconocer los principios básicos del Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia del ayer, que son ley para la iglesia de hoy. No ha cambiado. Los principios no han cambiado, siguen los mismos. El Señor todavía tiene el poder, hermano querido, para añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Entonces miremos algunos fundamentos de esta iglesia. ¿Qué fue lo que pasó con esta iglesia? ¿Cuál fue el éxito, digámoslo así, de esta iglesia? ¿Qué fue lo que pasó? Primero fue el fundamento. Hubo unas bases. Como cualquier edificación, como cualquier inicio de algo, tiene que haber un fundamento. Y años más tarde, Pablo recordó a los corintios que él como aperito arquitecto había colocado fielmente y firmemente el fundamento de la iglesia en su ciudad, añadiendo lo siguiente, dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál fue el fundamento? Él mismo lo da como respuesta, dice, el cual es Jesucristo. En 1 Corintios 3, 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que este contexto aclara la frase de poner el fundamento de Jesucristo. ¿Cuáles fueron las bases para que naciese la iglesia primitiva? Valga la redundancia, el Señor se lo dijo a Pedro. Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? No, que tú eres uno de los profetas, no, que tú eres Elías. No, ustedes, mis queridos chicos, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro levanta la mano y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, muy bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Y sobre esa declaración que tú acabas de decir, sobre esa afirmación que tú acabas de dar, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Así que el fundamento de esa iglesia primitiva, pues ha sido Jesucristo. Y sigue siendo igual. Entonces ese es uno de los principios. No se puede perder. Pueden variar muchas cosas de forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. El fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento de la iglesia no es el pastor, ni los líderes, ni el ministerio de alabanza, ni de danza, ni el predicador. El fundamento de la iglesia sigue siendo Cristo. Téngalo presente, mi querido. Cristo es el fundamento de la iglesia. Nadie más, ni nada más. Sigue siendo Cristo. Entonces, por eso Pablo lo entendió más adelante. Y Pablo más adelante, diciéndole a los corintios, ya un poquito más adelante, me estoy adelantando un poquito, él les dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el que ya está establecido, el que ya está puesto, dice, el cual es Jesucristo. Y lo aclara. Quiere decir, la predicación de Cristo crucificado en el poder del Espíritu Santo como único medio de salvación. Ese es el fundamento, la base, la piedra angular de la iglesia. ¿Cuál es? La predicación del Cristo crucificado. No es otro evangelio. El evangelio de la cruz en el poder del Espíritu Santo como único medio de salvación a las personas que no conocen del Señor. Ese es el fundamento de Cristo. La cruz de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, para salvación
a todos los pecadores. No hay otro fundamento. Lo demás, hermano, lo demás son simplemente añadiduras que a veces no llevan a ningún puerto, hermanos queridos. Más bien nos llevan a veces a desgastarnos física, emocional y hasta espiritualmente, a veces hablando, emocional y en todos los ámbitos de la palabra, desgastarnos, y al final, como pasa en estos tiempos, llega otro año más y nada, que se ve nada. Otro año que acaba y lo mismo. Otro año que acaba y más para atrás. Entonces, ¿qué será? Deberíamos volver al fundamento. ¿Qué estaban haciendo estos? Orando hasta que el Señor se manifestara y diera visión y diera claridad de lo que vendría a partir de ese Pentecostés. No nos podemos quedarnos con las mentiras del diablo que nos ha metido como iglesia de que eso fue para ese tiempo. Para ese tiempo hubo cosas lógicamente de norma que fueron desarrollándose y fueron cambiando durante el desarrollo de la iglesia, pero el principio ha sido el mismo. El principio sigue siendo Cristo, no el cristiano. Hoy en día, hermano, el evangelio no es cristocéntrico, es cristianocéntrico. Ya el centro no es Cristo, el centro es el evangélico. Ay, oren por mí, ay, visíteme, que me den a mí. Y mi hermano, Cristo no está para su servicio, al contrario, estamos para servirle a Cristo, hermano. Cada vez que usted tenga la oportunidad de ir a una iglesia, hermano querido, arremánguese las mangas del saco de la camisa y diga qué hay que hacer, en qué soy bueno para ir a abrazar a alguien, orar por alguien. No espere que el pastor sea solamente el que haga todo el oficio. Usted también puede, hermano querido. A eso lo llamó el Señor. ¡Qué tremenda! Dice, tenían las cosas en común, y me adelanto un poquito. ¿Y qué dice? Y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, había comunión en todo, no lo hacía uno solo. Porque comunión, ¿qué es? Común, unión. Es decir, todos estaban allí alrededor. Yo me imagino ese cuadro. Por eso dije hace un momento, la iglesia que cualquier pastor hubiera querido tener, o a la cual uno que hubiera querido pertenecer, de esa membresía, de esa iglesia. Porque tremendo. ¿Quién lo había hecho a eso? ¿Quién lo había hecho así? La intervención del Espíritu Santo. Eso no salía de ellos. Eso no salió de ellos. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? El fundamento. Volver a los fundamentos de Cristo. Volver a buscar a Cristo en oración, en ayuno, allí y en comunión. Ya no se ven esos grupos de estudio, de oración. Ya no se ve. Ahorita la pandemia, hermano querido, nos tiene a todos asustados y espantados. Ya no nos reunimos, hermano, a orar. Así, hermano, no podemos atraer a nadie, ni a una mosca siquiera, hermano querido, si no hay fuego del Espíritu Santo. Estos estaban unidos, o el Señor les hubiera podido decir desde el principio: váyanse cada uno para su casa, vayan y oren desde sus casas, y después dentro de unos 10 días más o menos nos vemos en el templo, que me voy a manifestar a través del Espíritu Santo. ¿Sí? No, les dijo: caminen a ver, oren allá, mis queridos, y a sus líderes, a su equipo de trabajo, a su llavero, Jacobo, Santiago, Juan, a su equipo, Pedro, a su equipo de trabajo, en un momento de angustia, en un momento donde el Señor dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Allí en ese momento no les dijo: muchachos, yo reconozco que ustedes están cansados, hoy jueves de Pascua, están cansados mis muchachos porque les tocó un día duro, váyanse cada uno para su casa y mañana nos vemos allá en el Gólgota, allá me van a crucificar. No, en ese momento de angustia fue donde el Señor les dijo: caminen, mis chinitos. Miren, más o menos las 12 de la noche, estaban cansados, por supuesto, pero se lo llevó fue a orar, caminen a ver, a orar. Hoy no se ve eso, porque entonces se nos tilda de que nos falta misericordia. Si predicamos un poquito duro, y le falta misericordia. No, hermano querido, necesitamos volver a Cristo. Y recuerde que no somos cristianos para ser felices, somos cristianos para ser como Cristo y volver a los principios de Cristo. Es el fundamento de la iglesia, que lo hemos perdido. Como pueblo de Dios lo hemos perdido, se nos perdió. Es más, la iglesia de la Odisea, lo dije hace un momento, es la iglesia que tipifica la iglesia apóstata de estos tiempos. ¿Y qué pasó en la iglesia de la Odisea? Yo estoy a la puerta y llamo a ver si me dejan entrar, dijo el Señor. Lo sacamos, hermano. Ya no somos cristocéntricos, somos cristianocéntricos.
entretener, arrullar, distraer, que el hermano no se vaya a poner bravito, no le hablen tan duro. Hermano querido, ¿en qué estamos? ¿A qué jugamos? ¿Estamos jugando al evangélico o somos realmente veraces? ¿Somos realmente, verdaderamente de qué estamos hechos? ¿De qué está hecha tu fe, mi querido? Yo dije que este libro nos iba a retar. Yo no sé si de aquí en adelante se me vayan a conectar, pero yo dije que este libro nos iba a retar. Así que estas palabras del apóstol concretan en una frase notable la norma invariable. El fundamento es Cristo y el proceso general que vemos en operación desde el nacimiento de la iglesia. El Señor quiere seguir haciendo milagros. El Señor quiere seguir trayendo pecadores. El Señor quiere seguir añadiendo a su iglesia cada día los que han de ser salvos. El principio es el mismo. El principio no ha cambiado. Y en el caso que estamos aquí estudiando, el siervo de Dios era Pedro. Era el instrumento quien, como hemos visto, predicó a Cristo. Predicó a Cristo con gran poder espiritual y conforme a la condición, óigame bien, conforme a la condición de los judíos que le escuchaban. ¿Cuál era la condición de ese auditorio que estaba escuchando a Pedro? Había matado al Mesías. Y Pedro no se fue por entre las ramas. Y Pedro no se fue a entretenerlos. Y Pedro no se fue a distraerlos. Pedro fue puntual. Llegó a donde tenía que llegar, al objetivo que tenía que llegar. Por supuesto, eso no salía de Pedro, era el Espíritu Santo. Pero por supuesto, habían estado buscando, habían obedecido lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo, váyanse para Jerusalén, váyanse allí, no se muevan de allí. Estén allí juntos orando hasta que llegue la manifestación del Padre. Primero, obediencia, ¿sí nota? Obediencia. El año pasado pusimos un cartel muy bonito en la comunidad donde nos congregamos. Este es el año de la obediencia incondicional. Y a muchos ya se nos olvidó. El año de la obediencia incondicional. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a obedecer al Señor? A hacer como Él dice y no como nosotros queremos. A hacer lo que Él dice. Entonces, el resultado fue que las almas se arrepintieron y recibieron la palabra del Señor con agrado y con fe. Se compungieron de corazón. Por este medio fueron renacidos, óigame bien, renacidos, no de simiente corruptible, como dice el mismo apóstol Pedro más adelante en una de sus cartas, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Mire qué importante es predicar la palabra de Dios. Qué importante, qué interesante. Dios nos ayude a no cambiar el mensaje. Dios nos ayude a no negociarlo, a no vender nuestros principios de la palabra, el fundamento de la palabra de Dios, que es lo que hay que predicar. No ha pasado de moda la palabra, hermano querido, es tan vigente así como hace 2000 años. El mensaje que predicó Pedro sigue siendo el mismo que se predicará en este 2022. Sigue siendo igual, no ha cambiado. Entonces mire que Pedro, tal vez recordando a ese magno momento, escribe en sus cartas, renacidos, es decir, nacieron de nuevo, de una simiente, no de simiente corruptible, es decir, no de físicamente, sino de incorruptible, y él mismo da la claridad, dice, por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que los hizo nacer? La palabra de Dios. ¿Sí nota? Es la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos predicar? La palabra de Dios, hermano. El principio sigue siendo el mismo. ¿Y qué pasó a renglón seguido? Recibieron el don prometido, que es el Espíritu Santo, fueron bautizados y añadidos al núcleo ya existente. ¿Cuál era el núcleo existente? Los 120 que estaban orando. Miren lo importante de la oración, que tampoco ha pasado de moda. Para muchos ya la oración pasó de moda. Oren por mí. No iba de oraciones prestadas, mi querido. ¿Tiene problemas? Ore usted por sus obras, por sus peticiones, hermano. ¿Tiene problemas de salud? Ore usted, hermano. ¿Tiene problemas en el hogar? Ore usted, hermano. No le eche la culpa a otro, ni le eche la maleta a otros. Ore usted, hermano. Usted también puede orar. Así de sencillo es. Yo no encuentro a Pablo diciendo, Señor, yo veo a Timoteo como mal de sandalias, provéele para unas sandalias de diciembre. No, hermano, yo veo a Pablo diciendo, yo que anhelo que ustedes crezcan, que ustedes que reconozcan la voluntad del Señor, que produzcan fruto. Yo veo a Pablo orando por la iglesia eso. Y no quiere decir que no hay que orar por los hermanos, claro que sí.
Pero ese no es el objetivo y ese no es el principio. El principio es Cristo y el principio, hermano, es que siempre Él busca que nosotros estemos dispuestos a dejarnos usar por Él, que seamos instrumentos de su gracia en medio de este mundo caído, hermano querido. Es que no visitan, es que el pastor no viene a visitar a mi hijo. Hermano querido, esos son trabajos que tenemos que hacer nosotros. ¿No nos ha venido hablando el Señor esta semana por las mañanas? Que el Señor primero hace por nosotros, en nosotros y ahora a través de nosotros. Pues hermano, hemos escuchado tanta palabra en estos años y en estos medios sí que hermano que le hemos dado sin parar. Ya vamos casi para 2 años. Dándole todos los días, de domingo a domingo, tenemos por estos medios palabra, y usted se conecta y todavía, ay, no oraron por mí hoy, yo mañana no me conecto, me puse bravo. No, hermano querido, ya tenemos que madurar, sacudirnos, levantarnos, aleluya. Así que fueron añadidos aquel día 3,000 más a ese núcleo naciente, a esos que estaban allí orando, clamando. Este orden parece modificarse en algo, por cuestiones de forma, ya lo dije. En el caso de los samaritanos que creyeron en el capítulo 8 allá del mismo libro de los Hechos, y en el caso de los discípulos de Juan el Bautista, que más adelante los va a nombrar por allá Pablo, y los halló en Éfeso, a unos que estaban por allá en Éfeso, que habían sido un fruto de las predicaciones de Juan el Bautista, y eso lo van a encontrar por allá en Hechos 19. En su debido momento lo estudiaremos. Sin embargo, veremos en su debido momento todos estos eventos, cómo fue cambiando de alguna manera de forma el desarrollo de la iglesia, de forma, dije, no de fondo, porque el fondo sigue siendo el mismo, el fundamento sigue siendo Cristo. Cambiaron algunas cosas, pero de forma, no de fondo, no de principio. El principio sigue sostenido, no se puede variar, no se puede cambiar. Así que, de hecho, no hay nada en todo el Nuevo Testamento que indique que una iglesia puede fundarse en otro fundamento. No dicen, yo no veo en el Nuevo Testamento, el fundamento sigue sostenido o por procesos distintos o de los que ya están. No, sigue sostenido el fundamento, y el fundamento, como ya lo hemos dicho, es Cristo. La nueva familia espiritual se sentía allí impulsada enseguida a una manifestación cuádruple que encontramos ahí en estos textos, donde ellos, después de haber recibido esa manifestación del Espíritu Santo, ¿qué se pusieron a hacer? Ellos no estaban pidiendo experiencias sensoriales, que es lo que se ve hoy. Ay, que oren por mí, que me pongan las manos y tiemble, y dé vueltas como un trompo ahí, y me caiga al piso y ay, tiemble. Esas son las manifestaciones qué shows, qué payasería es lo que está buscando la gente hoy en día, hermano querido. Pura payasería, pura actuación. No, hermano, la manifestación del Espíritu Santo se da en los hechos. Allí está esta gente, estos primitivos, tan pronto recibieron esa intervención, se sentían impulsados a una manifestación cuádruple aquí, perseverando, que la palabra clave es perseverancia, en ella bajo la guía de los apóstoles. ¿Cuál era? La doctrina, perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Y la palabra clave, perseverar. No era de hoy sí, mañana no. No era de si tengo tiempo o no tengo tiempo. Perseverar es, hermano, continuidad, sí o sí, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier cosa que esté sucediendo a mi alrededor. Persevero, persisto, no desisto, que es lo contrario a la perseverancia, desistir. Así se resumen las características permanentes que habían de perseverar, persistir, aún después de la dispersión de la iglesia y a través de todos los siglos hasta el día de hoy. Esto no ha cambiado. Estos principios no pueden variar. No se pueden variar. Observémoslas una por una así rápidamente. La doctrina, la enseñanza de los apóstoles, dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos
con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que vemos aquí es que ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. El ministerio de los apóstoles puede analizarse aquí en dos elementos principales. El primero, la proclamación pública de Cristo como crucificado. Es decir, el mensaje de la cruz no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Cuál es el mensaje apostólico? El mensaje de la cruz. La proclamación pública del Cristo crucificado, resucitado y exaltado por Dios para ser Señor y Salvador. Esos son los hechos del Evangelio. Ese es el Evangelio que dice Pablo más adelante a los Corintios que él recibió. Y recordemos que Pablo no estuvo ahí entre estos, pero Pablo recibió el mismo principio. Más adelante Pablo está dando testimonio de que él recibió, de que el evangelio que él recibió fue que Cristo fue crucificado, que fue resucitado, que fue glorificado. Ese es el evangelio que él recibe y ahora lo replica a la iglesia de los Corintios y a las demás iglesias. Y ese mismo principio se sostiene hasta el día de hoy. ¿Estamos predicando al Cristo crucificado? ¿O estamos predicando la teología de la liberación? La teología de la liberación te dice, pare de sufrir, mi chino, pare de sufrir. Tú te vuelves cristiano y se acabaron los dolores. Ahora todo es color de rosa. Y sí, la vida cristiana es color de rosa, pero no por los pétalos, sino más bien por las espinas. Espinoso es el camino de la vida cristiana. Y el Señor dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, tiene que tomar su propia cruz, negarse a sí mismo y seguirme, porque el que no está dispuesto aún a aborrecer su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Cristo no está para hacernos los mandados, mi querido. Cristo no vino para hacernos los mandados. No es bájate de allá y embólame los zapatos que me voy para la fiesta. No, señor. No, señor. Cristo vino para que nosotros, ahora que Él ha dado su vida, nosotros la invirtamos toda para Él. Él lo merece todo, mi querido. ¿Qué más podemos dar? ¿Qué más podemos, hermano? Antes somos deudores, dice la Escritura. Somos deudores, hermano, nos debemos a Cristo. Lo otro es que la enseñanza de los creyentes reunidos en grupos más o menos grandes, según las posibilidades, el sermón de Pedro es un magnífico ejemplo. Allí está Pedro predicando públicamente. Y aquí tenemos la primera mención de la enseñanza sistemática dentro de la iglesia. Es decir, allí está Pedro predicando a un grupo de personas y estas personas reciben el mensaje y estas personas son confrontadas con su pecado, con su rechazo a Cristo. Inmediatamente reconocen que han matado a su Mesías y reconocen y se arrepienten, como les dice Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les cuenta, bueno, hay que arrepentirse. Es decir, lo primero es que se proclama a Cristo como crucificado, resucitado y exaltado por Dios para ser el Señor y Salvador, pero también se predica a grupos, como comunidades, como estamos haciendo ahora en cuanto a las iglesias locales, donde se debe seguir predicando al Cristo crucificado. Es lo que tenemos que hacer. Como iglesia, y hablando de las iglesias locales y universal, necesitamos seguir hablando del Cristo crucificado. El mensaje sigue siendo el mismo. Así que no se detalla aquí la sustancia, digamos, o la metodología de la enseñanza. ¿Qué elementos usaron para enseñar? Y las epístolas, pues pertenecen más bien, porque las epístolas, pues entre otras cosas, las epístolas, la función de Pablo es explicar el mensaje del Redentor. El libro de los Hechos, en este caso Pedro, el mensaje del libro de los Hechos es la proclamación del mensaje del Redentor. Recordemos que el Antiguo Testamento hemos hablado, o toda la Biblia mejor, su tema es el plan de redención de Dios para el hombre. Ese es el tema general de la Biblia, general, porque hay muchos temas particulares, pero el tema general de la Biblia es precisamente la redención de Dios a los seres humanos.
Pero el Antiguo Testamento nos viene hablando de la preparación para la venida del Redentor. Los 4 evangelios nos presentan la manifestación del Redentor, y ahora el puente que viene, que es el libro de los Hechos, nos habla de la proclamación del mensaje del Redentor. Y más adelante Pablo, en sus cartas paulinas, lo que va a hacer es explicar el mensaje del Redentor. Por eso hay un puente entre evangelios y las cartas paulinas que se llama el libro de los Hechos. Y más adelante, Apocalipsis nos habla de la consumación de la obra del Redentor. Toda la Biblia de pasta a pasta, su tema es el mensaje de redención de parte de Dios para los seres humanos. Entonces, aquí no se detalla qué metodología usaron. Sin embargo, las epístolas que se van a encargar de explicarlo, cuando ellos van a poder entender un poquito más y van a comprender la doctrina de una forma más amplia. ¿Quién se va a encargar de eso? El apóstol Pablo. A las iglesias que van a ir naciendo, Pablo se va a encargar de explicar, de exponer un poco más amplio el concepto que está dando Pedro. Es decir, Pedro prácticamente arranca con la iglesia, con la proclamación, como también se hacía ya por Felipe en Samaria, y más adelante Pablo lo que va a hacer es coger eso que él mismo ha recibido, como él mismo se lo dice a los corintios, y empieza a explicarlo. Por eso lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, por allá él dice: les he presentado lo que yo recibí, que Cristo resucitó, y empieza a explicarlo, dice, conforme a las escrituras, y empieza a explicar los hechos del evangelio de una manera más abierta, de una manera más amplia. Pero no cabe duda de que estas primeras enseñanzas en la iglesia naciente consistían más bien en dar lecciones o aleccionar a los nuevos discípulos sobre la persona y el ministerio del mismo Señor, del Señor mismo. Ya hemos notado que los apóstoles habían escogido o habían sido escogidos precisamente para ser testigos. El Señor les dijo: ustedes me van a ser testigos, conjuntamente con el Espíritu Santo como testigo de todo cuanto ellos habían presenciado y oído al lado del Maestro. Y aquí los vemos en el cumplimiento de su misión. Es lo que están haciendo. Juan 15:26, el Señor les había dicho: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué están haciendo los apóstoles aquí primitivos? Pues haciendo eso, testificando de Cristo, dando testimonio de Cristo. Y en Hechos 5:32, un poquito más adelante, dice, y nosotros somos testigos, dice Pedro, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, si le recordó Pedro las palabras que el Señor le había dicho allá en el aposento alto mientras cenaban. Ahí está recordando Pedro, y ahora lo está testificando, lo está diciendo ante el Sanedrín, porque aquí en Hechos 5 está ante el Sanedrín porque los quieren encarcelar por predicar de Cristo. Eso no fue tan fácil. Entonces él dice: no, Señor, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A los que se lo piden? A los que le obedecen. Vea: Señor, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo. ¿Para qué quiere el Espíritu Santo? ¿Para decir que eres el más espiritual de la iglesia? ¿El más super santo? No, hermano querido, esto es para ponerlo al servicio. Esto es para trabajar. Esto es para hacer la obra de Dios. Si no estamos dispuestos a hacer la obra de Dios, hermano querido, pues ¿para qué lo queremos? El Señor no nos va a dar el Espíritu Santo ni para entretenernos, distraernos, arrullarnos, entretenernos un ratito allí, no. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona es precisamente la capacitación para el servicio, para el ministerio, una capacitación para la misión, mi querido. Eso no simplemente, el Señor no da nada por dar. Entonces, pero si no estamos dispuestos a obedecer lo que Él pide que hagamos, pues hermano, es lo que menos podemos nosotros pedir.
Y hay gente que es, lléname Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, lléname. ¿Lléname para qué? Es la pregunta. Así que de esta primitiva tradición, digámoslo así, como algo que les fue entregado, surgieron nuestros 4 evangelios, ¿sí sabía? Allí empiezan, porque los evangelios no se habían escrito todavía. Hay que hacer una gran claridad aquí de que el Nuevo Testamento todavía no se ha escrito aquí en este tiempo. Solamente ellos tienen el Antiguo, el Nuevo hasta ahora, por allá más o menos después de unos 50 años, por allá en el año 50, entre el 50 y el 70 más o menos, para no redondear en fechas, entre el 50 y el 70 más o menos se escribe el Nuevo Testamento, más o menos entre el 50, antes del 70, porque si se hubiese escrito después del 70, nos hubieran contado la invasión del Imperio Romano a Jerusalén y la destrucción del templo, pero ningún evento del Nuevo Testamento, o mejor, ningún libro del Nuevo Testamento nos cuenta estos eventos. Entonces podríamos decir, entre el 50 y el 69 más o menos, 68, fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Allí empieza prácticamente con todos estos hechos a surgir, a fundamentarse, a generarse, por ejemplo acá en este caso, los 4 evangelios que nosotros conocemos, que hacen posible que nosotros participemos en este aspecto, óigame bien, en este aspecto de la doctrina apostólica. ¿Se acuerda la doctrina apostólica? Cristo murió, Cristo fue resucitado, Cristo fue crucificado, Cristo resucitó, Cristo fue glorificado. La doctrina apostólica, el fundamento apostólico que hasta el día de hoy debe ser sostenido, se debe mantener, no puede variar, no puede cambiar, no se puede negociar por nada, mi querido. Usted puede cambiar la tarima de su iglesia, ponerla en otro lado, las sillas como quiera, hacer algunas cosas allí de norma, pero el fundamento tiene que seguir siendo el Cristo crucificado. El evangelio de la cruz es innegociable, no se puede cambiar. Eso no lo puede usted mover, como bien dijo el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Así que a estas enseñanzas añadían aquellos pasajes ahora de lo que se está surgiendo aquí, en estos eventos, aquí a partir de la predicación de Pedro. Ahora, al nacer la iglesia, al empezarse a escribir los evangelios y todo el canon del Nuevo Testamento, ahora ¿qué están haciendo estos? Añadiendo todo aquello que conocemos como el Antiguo Testamento. Por supuesto, el Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Transliterarlo al idioma de ese tiempo, que era el griego. Por eso el Antiguo Testamento, eso es lo que se conoce, lo que hicieron por ahí algunos ancianos, que se conoce como la Septuaginta, pero no lo voy a enredar en eso. Así que aquellos pasajes del Antiguo Testamento fueron añadidos y muchos ya subrayados por el mismo Señor. El mismo Señor había venido diciendo cómo está escrito, cómo está escrito, cómo está escrito, cómo está escrito. Así dicen las escrituras. Inclusive por allá cuando quiere de alguna manera poner algunos testigos frente al Sanedrín, él pone como testigos a su padre, las obras de su padre, y pone las escrituras como testigos. Dice, escudriñad las escrituras, les dice a los líderes religiosos, escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis que allá está, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, el mismo Señor, de alguna manera, en sus enseñanzas, en sus dichos, citaba las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando empieza a gestarse el Nuevo, entonces empiezan a traer todo ese canon del Antiguo Testamento y empiezan a colocarlo allí para tener lo que nosotros conocemos como nuestras Biblias, que más claramente, inclusive el Señor, todos esos dichos que Él decía, pues no eran otras cosas más que los mismos profetas inclusive habían dicho acerca de Él, de la obra del Mesías, como siervo del Señor, el que había de sufrir antes de consumar su obra para luego reinar. Y Pedro como buen receptor, también lo deja plasmado más adelante en una de sus cartas. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, mire lo que dice Pedro acerca de las escrituras del Antiguo Testamento, que el mismo Señor inclusive las recitaba de vez en cuando para enseñar acerca de lo que estaba escrito acerca de él. Dice Primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros
inquirieron, diligentemente indagaron. ¿Qué quiere decir? Que investigaron, que se devanaron los sesos, que leyeron, que investigaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros, para nosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar inclusive los mismos ángeles. ¿Sí nota? Pedro deja testimonio de que del Antiguo Testamento ya había venido hablando y anunciando acerca de las cosas de Cristo, de la obra de Cristo. Y en cuanto al método de sus enseñanzas, de su doctrina, pues hemos de tener en cuenta que había de pasar años antes de que los creyentes pudiesen leer lo que nosotros llamamos y conocemos como el Nuevo Testamento. Estos cristianos del primer siglo no tenían el Nuevo Testamento. No podía Pedro decir, abran primera de Pedro capítulo 1. No, Pedro no podía decir eso porque todavía no se había gestado. O Pablo no podía decir, abran las cartas allí en primera de Corintios. No, hasta ahora las carticas estaban allí en su original, en las manos de la iglesia, allí hasta ahora habían llegado, pero todavía no habían sido plasmadas en el canon de lo que conocemos el Nuevo Testamento. Estos cristianos de la iglesia primitiva no tuvieron ese privilegio que usted y yo tenemos. Miren qué privilegio, qué privilegiados somos nosotros en la iglesia de este tiempo. Tenemos la Biblia en cualquier cantidad de versiones, en cualquier cantidad de elementos como los virtuales, como los escritos, en cualquier cantidad de circunstancias nos llega la palabra del Señor y todavía nosotros como que ni la leemos, ni la estudiamos, nos da pereza. Imagínense, yo creo que estos añoraban tener lo que nosotros tenemos hoy. Así que ellos no lo tenían y por lo tanto las enseñanzas, óigame bien lo que voy a decir, las enseñanzas que se daban, ellos tenían que retenerlas aquí, en la memoria. Ellos tenían que retener las enseñanzas de Pedro, las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de todos estos discípulos de memoria. El Antiguo Testamento inclusive era un privilegio. Ellos no cualquiera podría tener en su casa un rollo de papiro, decir, mire, aquí tengo todo el Antiguo Testamento, la Torá. No, esto era inaccesible para el pueblo por costos y por muchas cosas. Inclusive los mismos líderes religiosos eran tan celosos que ni siquiera enseñaban a la gente las escrituras y después los tildaban de ignorantes. Decían, esta gente no saben, no conocen, son ignorantes. Entonces mire que no era culpa del pueblo, era culpa de los mismos líderes religiosos que no enseñaban las escrituras. Mire, hoy en día, hermano, enseñamos Biblia, hermano. Siéntase privilegiado, hermano querido. Siéntase privilegiado de que estamos enseñando Biblia, así nos duela un poquito, nos den durito, pero vean, estamos enseñando Biblia, hermano. En esa época ellos no tenían estos privilegios que nosotros tenemos, ¿sí nota? Entonces, las enseñanzas tenían que aprenderlas de memoria, tenerlas guardadas en su memoria y seguramente se empleaba el método que conocemos como catequístico. O sea, un apóstol o uno de sus ayudantes enseñaría incidentes, óigame bien, incidentes de la vida del Señor juntamente con sus dichos. Es decir, es como contar historias. Era la manera. Y se repetían, se hacían repetir en los grupos de estudio hasta saberlos de memoria. ¡Qué tremendo! Hasta el día de hoy inclusive se hallan en el oriente, personajes dotados de memorias fantásticas. Por ejemplo, los árabes. ¿Sabía usted que los árabes pueden repetir todo el Corán de memoria? Los árabes. ¿Quiénes son? ¿Qué es el Corán? Bueno, ahí les explico un poquito qué es el Corán. El Corán, también transliterado como Alcorán, Curán o Corán con K,
es el libro sagrado del Islam. ¿Cuál es el libro del Islam? Pues la Biblia de los musulmanes. Es la palabra de Dios revelada según ellos por Mahoma, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel. Mire toda esta basura y ellos la tienen aquí. Y nosotros decimos que tenemos la palabra de Dios inspirada por el Espíritu de Dios y todavía, Hermano, nos debería dar vergüenza, hermano, como cristianos, como hijos de Dios. Estos tenían que forzarse a aprenderse los dichos y las obras del Señor que contaban algunos instructores allí que eran ayudantes de los apóstoles y tenían que transmitírselas a la gente que escuchaba de una manera oral. Y ellos tenían que retenerlas aquí. Y se sabían toda la vida. Por eso Pedro cuando se para cita a Joel, como está escrito, como dijo el profeta Joel. Y él no se puso, abra la Biblia en Joel 2. No, Pedro la tenía aquí. Y Pedro tenía los salmos aquí, el Salmo 110, el Salmo 16, para refutar y para explicar acerca de la resurrección de Cristo. ¿Sí nota? Hermano querido, qué tremendo eso. Que Dios nos ayude a aprender Biblia, a memorizar Biblia, hermano. Esta facultad no se debilita precisamente por depender de la palabra escrita o impresa, como pasa en nuestra civilización oriental. Como dije hace un momento, ¿qué quiere decir? Que nos hemos vuelto perezosos. Perezosos, perezosísimos. Y ahora con todos estos medios ni se diga. Ya nos da pereza hasta llevar la Biblia. Ya entramos a las iglesias sin Biblia. Como allá me ponen la cartelera. Deberíamos no poner nada, hermano. A ver, forzar a la gente a que lleven sus Biblias, que la lean, hermano. Hay países musulmanes el día de hoy donde los cristianos no pueden andar con la Biblia debajo del brazo. A veces les toca tener pedacitos de versículos ahí, metidos, dobladitos ahí, metérselos por allá entre las medias, porque si les descubren eso, los matan, los pelan, hermano. Hay países así al día de hoy. Y nosotros aquí en Occidente tenemos todos los privilegios y todavía los menospreciamos. Tenemos estos medios donde nos predican la palabra a las 24/7 y todavía los menospreciamos. Dios nos ayude. Así que luego, por la guía del Espíritu Santo, déjeme leer lo que dice aquí Lucas en cuanto a los relatos, llamémoslo así, las colecciones de los dichos del Señor. Ellos se iban redactando de una forma, digamos, a fechas más tempranas, según nos dice Lucas, por ejemplo, acá en su evangelio, cómo era que ellos iban de una manera, en la medida que iba avanzando el tiempo, ellos iban redactando lo que ya tenían aquí. ¿Cómo lo hacían? Lucas 1:14 lo dice, mire. Aquí está Lucas cuando escribe. ¿Qué dice Lucas? Cuando le escribe a Timoteo en su primer tomo, el Evangelio de Lucas, le dice, puesto que ya muchos, ¿cuántos? Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Sí nota lo que dice Lucas? Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Dónde tenían esas cosas? Aquí en el coco. Y en el versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron. Mire que Lucas, a pesar de ser un hombre culto, un hombre preparado, él se dejó enseñar. Mire lo que dice, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Sí nota lo que dice Lucas? Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tanto Lucas como Teófilo también se habían sentado tal vez en alguna de estas escuelas a escuchar a estos hablar de Jesús y tener que memorizar los dichos y las obras de Jesús
que estos catequistas les enseñaban. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo nos hemos vuelto de perezosos en cuanto a memorizar Biblia? Y luego, por la guía del Espíritu Santo y bajo la autoridad de los apóstoles, quedaron señalados como inspirados los 4 evangelios que nosotros conocemos. A estos principios de doctrina apostólica se había de añadir ahora la sustancia de revelaciones posteriores, como en el caso de las cartas paulinas, según la promesa del Señor. ¿Dónde dio la promesa el Señor? En Juan 16. Mire lo que dijo el Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Las cosas que habrán de venir, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo lo hizo saber? Bueno, a través de las cartas de Pablo, a través de todo lo que surge de aquí en adelante, para dar a conocer, para lo que estos no pudieron recibir como testigos de primera mano allá sentados en el aposento alto, escuchando a su Señor de viva voz, lo irían a conocer después a través de la lectura del Nuevo Testamento. Muy posiblemente todo esto no lo pudieron leer, pero aquí está hablando de que más adelante el Espíritu Santo daría a conocer muchas cosas que estos que estaban sentados allí no conocieron y que hoy usted y yo somos privilegiados porque las tenemos. ¿Sí nota? Esto que lo que ellos no pudieron entender allí, escuchando a su Señor de viva voz, usted y yo ya lo conocemos. Qué privilegiados somos una vez más. Así que llegando aquí el conjunto de todos estos escritos a consolidarse en los libros que conocemos como Nuevo Testamento, por el cual nos es conservada la fe, como dice Judas, el hermano de Jesús, cuando escribe su carta, Judas, el hermano de Jesús, la fe que ha sido una vez dada a los santos, fue confirmada, como dijo el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y que completa la revelación del Antiguo Testamento. La verdadera sucesión apostólica consiste entonces en recoger y transmitir de forma ordenada y eficaz este precioso depósito de la doctrina, siendo importante incluso la forma de las sanas palabras. En esta doctrina hemos de perseverar. ¿Sí nota? Ellos ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en esta misma doctrina usted y yo hoy necesitamos perseverar con todo anhelo, con diligencia, con sed de la palabra. Como bien dijo por allá Pablo, diciéndole a su ayudante Timoteo, le dice en 2 de Timoteo 1:13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Oiga lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, no lo que le está diciendo Pablo, no le está diciendo lo que escribí en 2 de Timoteo 1:3, no, le dice lo que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y Pablo mismo le vuelve a decir a Timoteo, allá en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo deberían enseñarlo? Oral. ¿Sí nota? Oral. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el Antiguo Testamento ya tenían los rollos, pero en el Nuevo Testamento oral. Qué tremendo trabajo que tenían estos maestros. Ahora, 2 Timoteo 3 dice, pero persiste tú en lo que has oído, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí es donde dice ese texto que nosotros tanto acuñamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Claridad. Cuando Pablo dice aquí toda la Escritura, no está haciendo lógicamente uso aquí del Nuevo Testamento. Está hablando del Antiguo Testamento únicamente. Una vez más, téngalo claro, el Nuevo Testamento hasta aquí no se ha escrito. Ellos tenían únicamente el Antiguo y el Nuevo lo enseñaban oral. ¿Cómo enseñaban? Los dichos, la obra de Jesús, todo lo que estaba sucediendo, ellos lo enseñaban oral. ¿Y los oyentes cómo lo retenían? Escriban, escriban. No, aquí, lo memorizaban aquí. Que Dios nos ayude, mi querido. Entonces, en eso que ellos aprendían, en eso perseveraban. Y para poder perseverar en eso, ¿qué quiere decir? Que si lo tenían aquí, no lo podían olvidar. Y nosotros leemos Biblia y qué fácil la olvidamos. Y vamos el domingo a culto, qué bonita palabra, qué bonita predicación. Tuvimos un predicador invitado, wow, cómo nos habló. Y resulta pues de que habló lo mismo que les hemos venido hablando hace más de 15 años, hermano. Pero como el pastor era invitado, el predicador era invitado, wow. Pero bueno, eso no es lo de menos. Lo triste es que al otro día ya se nos ha olvidado. Dios nos ayude, mi querido, Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria. Yo te doy gracias por estos hombres, Señor, Pedro, por estos hombres que estuvieron allí enseñando, estos 11 que estuvieron con él. Aunque no se nos habla mucho de Matías, el que reemplazó a Judas, no se nos habla mucho de él, pero muy seguramente, después de haber leído esto, Señor, muy seguramente él era uno de los catequistas, de los que enseñaba allí, porque dice la Escritura que para que él pudiera reemplazar a Judas, tenía que haber estado todo el tiempo fiel con Jesús y siguiéndole y escuchando sus enseñanzas. Y eso fue lo que lo hizo galardonador, digámoslo así, o recibir el premio de pertenecer al equipo, como ellos mismos decían. Ayuno, te escojamos uno de los que han estado con nosotros, fieles ahí, caminando, entrando, mientras el Señor entraba y salía, ha estado con nosotros. Así, llamemos a Matías. No se nos habla de la Biblia, en la Biblia no se narra más de él, no se nos dice, no se nos cuenta qué hizo, pero ya mirando cómo era que ellos enseñaban, muy seguramente él estaba ahí en ese equipo, porque tenía toda la autoridad para hacerlo, porque él fue testigo de primera mano también de la vida de Jesús, y muy seguramente él también empezó a enseñar allí. Tal vez fue uno de esos catequistas que enseñaban allí la palabra, en esos grupos de enseñanza allí de acerca de los dichos y de las obras de Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor Dios de la gloria, por esos hombres que, Señor Dios de la gloria, perseveraron en la doctrina, Padre amado, que no, en la doctrina tuya, Padre amado, que no dejaron que bendito Señor se perdiera. El problema ya fue más adelante, cuando estos empezaron a desaparecer, cuando estos apóstoles empezaron a morir, desafortunadamente la iglesia empezó a permitir que llegaran las herejías a la iglesia, que entrara la política a la iglesia, que entrara la mundanalidad a la iglesia, que entrara el paganismo a la iglesia. Qué triste, cómo dejaron, no perseveraron, no se mantuvieron allí en la doctrina de Cristo. Y hasta el día de hoy, Señor, pues vemos los resultados de la iglesia que tenemos, Señor. Dios de la gloria, ayúdanos a volver a esa senda antigua. Ayúdanos a volver, Padre amado, a esos principios de la iglesia naciente, bendito Señor, que anhelemos, Señor, esa perseverancia, esa unidad, esa comunión, bendito Señor, que vamos a desarrollar más adelante, que podamos, bendito Señor, mantenernos, perseverar en todo lo que hemos aprendido, bendito Señor, Dios de la gloria. Perdónanos porque hemos sido olvidadizos. Perdónanos porque los afanes de este mundo, como dice el mismo Señor enseñando en una de las parábolas de Mateo, dice que la semilla cayó en esa tierra donde era pedregales y los afanes del mundo la ahogaron. Y eso es lo que nos está pasando hoy en día, Señor Dios de la gloria. Yo me imagino el esfuerzo de estos que estaban allí, que se les obligaba prácticamente a memorizar. Es decir, el catequista
enseñaba o hablaba de los dichos de Jesús y hacía que todos los que estaban allí repitieran y repitieran y repitieran hasta que quedara grabado en la mente. ¡Qué tremendo! Y ellos perseveraban en lo que tenían grabado en su cabeza. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria, porque esta comodidad, bendito Señor Dios de los cielos, nos ha desvirtuado, Señor, de los principios, de los principios básicos, bendito Señor Dios de la gloria, que tienen que mantenerse y debemos mantenerlos hasta el día de hoy. No es pasado, ay, ese predicador tan antiguo, tan anticuado. No, al contrario, porque tu palabra no es anticuada, tu palabra es eterna, bendito Señor. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, oro por todos aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar, de enseñar tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, bendito Señor, a volver a esos rudimentos apostólicos, Padre amado, de la palabra. Hablar de la crucifixión, de la muerte de Cristo, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, la glorificación de Cristo. De seguir predicando el evangelio de la cruz, bendito Señor. Que si lo hemos desvirtuado, que si lo hemos agregado, que si lo hemos, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, clonado con otras cosas, bendito Señor, mezclado con otras cosas, perdónanos, bendito Señor, y ayúdanos, Padre amado, a presentar una leche espiritual pura, no adulterada, bendito Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Dios de la gloria, a retener, como le dijo Pablo a Timoteo, la sana doctrina, las sanas palabras de la doctrina, bendito Señor. A no cambiarla, a no negociarla, bendito Dios de la gloria. Porque esto es lo que produce el fruto esperado, el fruto que tú deseas, el fruto que glorifique tu nombre, bendito Señor. En almas, Padre amado, llegando al evangelio. Me dice la escritura que tú añadías a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué tenían que hacer estos? Perseverar en la doctrina de Cristo, no cambiarla, no cambiar el mensaje, no traer cosas nuevas, no adulterarlo, seguir siendo puros en la predicación de la palabra. Y el Espíritu Santo tomaba esa palabra y traía la convicción de pecado al pecador, y eso hacía que el Señor añadiera a esos pecadores a la iglesia. ¡Qué tremendos resultados! Hoy nosotros queremos hacer miles de cosas, a ver cómo atraemos a la gente a ti, pero descuidamos la palabra. Descuidamos la palabra. Les hacemos teatro, títeres, payasitos, a ver cómo los atraemos. Señor Dios de la gloria, cuando lo que necesitamos es volver a la palabra. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, bendito Señor. El principio tiene que seguir siendo el mismo. Oh Dios de la gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, por ellos. Porque si no hubiese sido por ellos, esos hombres que se dejaron usar por ti, tal vez hoy quién sabe qué estaríamos siguiendo o qué estaríamos creyendo, Padre amado. Gracias por esos hombres que se dejaron usar. Y hoy, Dios de la gloria, que también nos sigamos dejando usar para que esto continúe, para que la doctrina apostólica continúe, bendito Señor. Que el fundamento de Cristo continúe, Señor. Gracias, mi Padre amado, te bendecimos, te exaltamos y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerde que mañana domingo, 2 servicios, 7 y 9 de la mañana, 9 de la mañana con transmisión por estos medios. Un feliz fin de semana, mis amados, que la gracia y la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas. Un abracito para todos. Chao, mis amados, bendiciones.